Ecología de poblaciones y comunidades, niveles de organización ecológica. Es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y con su medio ambiente. ¿Qué es la ecología? Estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Los niveles son: nivel de individuo. Se refiere a cualquier organismo vivo formado por una o más células, por ejemplo, el oso cucumari, la alpaca, el patufú y otros. Niveles de población o nivel de población, que pertenece a la misma especie y viven en la misma área e interacción entre sí. Por ejemplo, los individuos pueden ser cóndor en una zona constituye y en una población. Nivel de comunidad, que comparten un mismo selva durante cierto tiempo determinado. Pueden coexistir especies animales, vegetales, por ejemplo, los felinos como el jaguar, que contienen distintas especies, árboles y gatos salvajes. Nivel de ecosistema. Es un espacio que distintos organismos vivos interactúan entre sí, vegetales o animales, produciendo energía y reciclando alimentos, y posee un componente abiótico, es decir, que no está vivo, por ejemplo, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Pasamos a nivel de bioma. Es un grupo de ecosistemas que presentan semejanza entre sí. Por ejemplo, ecosistema del bosque, la selva y desierto. Nivel de biosfera. El planeta Tierra es considerado como una gran biosfera que incluye los diferentes climas, océanos, continentes del planeta, y también la biosfera es considerada como la atmósfera superior de la Tierra. La biosfera se refiere que es todo, por ejemplo, el cielo, y el mar y todo eso. Ecología de poblaciones. Es la rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una especie. La densidad señala el número de individuos que habita determinada y volumen o superficie. La ecología y poblaciones llamada demoecología o ecología demográfica, es la rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por un organismo, y que también desde un punto de ecología se define como el conjunto de individuos de la misma especie. Factores que afectan al tamaño de la población. La tasa de natalidad, que es frecuente con los organismos producen descendencias o aumenta. Se define como un número de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente en un año. Tasa de mortalidad. Frecuentemente con que los organismos mueren o disminuyen. Por ejemplo, en muertes en Bolivia sería, en 2017 hubo más de 76.206 muertes. Inmigración, que son sólidas de un individuo que fue a una población y disminuye. Por ejemplo, inmigración es cuando personas salen salen de su pueblo o país a ir a otro.
Emigración. ¿Qué es la emigración? Movimiento de población que consiste en dejar el lugar que residencia o establecer en otro país o región. Ecología de comunidades. Eh, son poblaciones que viven e interactúan en una área determinada. La comunidad es sinónimo de bionosis, cuyo significado es vivir en armonía con la madre tierra. Estructura está conformada por composiciones, estratificación y límites. Tenemos en composición, tenemos hábitat. ¿Qué es hábitat? Es el lugar que ocupan los organismos en el espacio físico. Vamos a observar una imagen, tenemos ahí. El nicho ecológico, que diseña cada uno de ellos como productor, consumidor o degradador. Lo tenemos en la diversidad. La diversidad se describe como variedad de especies que contienen una comunidad. La abundancia se define como el número de los individuos que tienen una comunidad. Estratificación. La estratificación se refiere a la separación existente entre los organismos debido al tamaño. Los límites, las comunidades pueden ser las comunidades mayores y comunidades menores. Las comunidades mayores tienen un tamaño y una organización tal que puede ser autosuficiente independientemente de las comunidades vecinas. Y las comunidades menores, son pequeñas comunidades, pocas organización que dependen de las comunidades vecinas, necesitan de los vecinos. La ecología del paisaje. Ecología del paisaje es la ciencia que estudia mejorar la relación entre el desarrollo urbano y los procesos ecológicos en el medio ambiente y los ecosistemas en particular. Paisaje. Interactúan con los diversos ecosistemas que van desde los ecosistemas terrestres y acuáticos relativamente naturales como bosque, praderas y lagos. Cambio climático global. Cambio climático global son alteraciones o modificaciones del clima con respecto al historial a una escala global o una regional. Causa del cambio climático. La causa. Para que ocurra el cambio climático puede ser naturales o por la acción del hombre. Efecto invernadero. Consiste en la formación de una capa gaseosa alrededor de la Tierra que permite la entrada de rayos del Sol, que impide la salida del calor que produce en la Tierra, y esto hace que aumente la temperatura del Sol. ¿Cuál es el problema? Están acumulando demasiados gases que viven en la fábrica, vehículos, actividades, ganadería, en conjunto. El calentamiento global, el aumento de la temperatura terrestre como consecuencia y efecto invernadero debido a esos gases impiden que la radiación solar retorne al espacio. ¿Y cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Temperatura más cálida y fusión de
fusión de los casquetes polares cambian el ecosistema y mueren especies, sequía, erosión e incendios forestales. Las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas que presentan elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico, que se puede demostrar a través de nieves y niebla y partículas de materia seco. ¿Cuáles son las consecuencias de la lluvia ácida? Afecta a la salud humana, también daña al ecosistema terrestre y al acuático, y además afecta a la flora y fauna. Gracias por su atención.